Voy a empezar la grabación ya. Entonces, acá por ejemplo vamos a aprender a hacer recortes, a hacer diferentes modos de fusión, vamos a aprender a usar capas, vamos a aprender a manejarnos en el espacio de trabajo. Y antes de eso, vamos a aprender lo mismo que vimos en Illustrator al principio, que es básicamente cómo crear un documento en Photoshop, que es muy similar a Illustrator, los diferentes seteos que hay para los documentos, que es también muy similar a Illustrator. Y bueno, básicamente esto va a ser de lo primero que vamos a ver, con lo cual van a aprender a dominar un montón de cosas y probablemente los trabajos que les pido, las tareas, sea implementar estas herramientas, pero para otras ocasiones. Elegí esta temática como para que también veamos, ¿se acuerdan el primer flyer que hicimos en Illustrator? Era también sobre Argentina, pero quería mostrarles como en contraste la diferencia de lo que se puede lograr en Photoshop y en Illustrator, o sea, cosas como mucho más referidos a esto, a la fotografía, justamente. Photoshop trabaja fotografías, trabaja pixel y nos permite crear cosas más fotorrealistas, que es lo que nos permite crear Illustrator. Y después, lo último que vamos a ver en Photoshop, eh, o casi de lo último, son estos, que se llaman mockups. Esto es algo muy simple, muy fácil de usar, eh, pero es básicamente cómo crear productos a partir de diseños. Esto se lo voy a enseñar porque ustedes tranquilamente, por ejemplo, pueden crear un diseño en Illustrator y utilizar, sí, adelante, allá. No me voy a poder quedar porque me he caído y no quiero quitar la fotografía. Bueno. Y como ando sola, después de la clase. Ya está empezando a grabar, así que va a quedar. Dale, si querés escuchar o mirar un rato, no, no hay problema. Ah, bueno, dale. No aguanto más, estoy que no aguanto más porque me caí en el trabajo. ¿Hace recién? Y antes de las 2. Ah, bueno, y anda ahora, ¿no? Sí, no, ahora me tengo que ir hasta el hospital que me atraque porque parece que es invisible. Bueno, no sé si le venís a pedir que te lleve. Sí. Eh, bueno, lo que vamos a ver, por lo que vamos a ver esto de los mockups es porque después nosotros podemos fusionar, por ejemplo, Illustrator, hacer un diseño de un packaging, por ejemplo, y después en Photoshop crear una versión o una previsualización lo más cercana posible a la realidad. Bueno, les pasé por encima un vistazo de lo que vamos a ver en Photoshop para que lo tengan en cuenta, para que si quieren ir viendo algo en su casa también y adelantando pueden hacerlo. Así que bueno, vamos a empezar con lo último de Illustrator. Perdón. Sí. Para poder enganchar en aquel celular, el archivo es igual que siempre, 1080 por 1080 por 300. Éxitos. Dale, sí, obviamente. Éxitos. Sí, 1080 por 1080. ¿Por 300? Por 1080. No, 1080 por 1080 por 300 píxeles por pulgada. No, 72. 72, perfecto. Bueno, vamos a crear estos dos flyers o estos dos diseños que quedan. Para esto vamos a aprender una función que nos permite hacer un estilo 3D bastante simple, pero que nos sirve para muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo de para lo que nos sirve, por ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer, más que un 3D en sí, nosotros estamos
acá, si yo pongo control Y para ver el modo línea, nosotros lo que estamos creando es una unión con perspectiva entre dos objetos. Entonces esto es muchísimo más simple de lo que parece y esto lo podemos aplicar después a formas, lo podemos aplicar a objetos un poco más, bueno, como interesantes visualmente y para crear textos en perspectiva. Bueno, vamos a empezar mejor directamente con esto. Todos tienen el archivo este. Bueno, si querés, no sé, Mabel, si tal vez por ahí te sea un poco más complejo, en caso de que no sepas algo, avísame, o si también querés prestar atención, no hay problema. No hay problema, yo sigo hasta donde puedo y Dale. miro el clase anterior. Dale. Bueno, vamos a crear una forma que ocupe toda la mesa de trabajo y para eso vamos a hacerlo desde la herramienta de forma. Yo voy a hacer clic para crearlo exactamente de 1080 por 1080 y lo vamos a alinear al centro de nuestra mesa de trabajo. Avísenme si ya han podido hacer esa forma. Bueno, a esta forma vamos a el relleno, el trazado, vamos a quitárselo, vamos a poner acá desde ninguno, que habíamos dicho que es como si fuese la remera de River. Le vamos a sacar el trazo, siempre seleccionando la forma, y le vamos a aplicar un degradado. En este caso, el degradado que nosotros vamos a aplicar va a ser, mira, si yo corro esto, se puede ver, bueno, no sé qué le pasa. De la clase pasada me está dando un poco más lento. Si ven, acá hay un degradado bastante más útil, pero un degradado radial. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una perspectiva en la cual quiero que todo, bueno, vaya desde un centro hacia afuera. Parece que es el programa con el que grabo las clases que me ralentiza un poco la compra. Bueno, vamos a seleccionar un degradado. Vamos a seleccionar el de blanco y negro. Y vamos a irnos a la herramienta de degradado desde el panel derecho. O sea, esta sería la ventana de propiedades de los degradados. Pudieron crear, o sea, primero pudieron hacer la forma, pudieron crear el degradado. Simplemente para crear el degradado desde de la ventana de muestras tenemos acá una opción que es un degradado de blanco y negro que lo vamos a usar como nuestro punto de partida. Bueno, siempre tienen que tener seteados el espacio de trabajo como aspectos esenciales clásicos para que tengan esta misma vista o tal vez tengan una vista más expandida. ¿De dónde el degradado? Desde la derecha. En caso de que no lo vean, siempre recuerden, en caso de que no vean una de las herramientas que estoy seleccionando, pueden ir a ventana y van a degradado. Bueno, cuando se les abre la herramienta de la ventana de degradado, con la forma seleccionada, nosotros acá tenemos un degradado lineal. Vamos simplemente a la derecha, seleccionar un degradado radial. Seleccionamos el degradado radial, perdón, yo tengo acá, Radial y el centro, ¿no? sí, Okay.
Otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta esto con todas las herramientas, sepan bien en dónde están parados. A veces saben que están seleccionando la forma, pero por ejemplo, yo recién quise cambiar y no pude porque yo estaba parado desde acá. Ven acá, si ven en mi pantalla, también tenemos la opción de aplicarle un degradado al trazo. Entonces tienen que estar siempre seguros de que están seleccionando la propiedad que quieren modificar. En este caso queremos modificar el relleno. Entonces, entre estas dos opciones tiene que salir por encima el cuadradito este que nos indica que es el relleno. Bueno, vamos a seleccionar un degradado radial y vamos a modificar el color de este degradado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos doble clic en uno de los puntos, en el punto más oscuro. Y vamos a la ventana de muestras. Bueno, y vamos a seleccionar este color medio violeta, medio magenta en realidad. Tenemos tres, el más claro. El más oscuro. El magenta más oscuro vamos a seleccionar. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tranquilamente podríamos dejarlo así, generaríamos ya el mismo efecto. Pero por ahí, para hacerlo un poquito más preciso, vamos a hacer doble clic en el punto más claro de nuestro degradado y vamos a seleccionar el color magenta más claro. ¿Por qué no se me da magenta completo? Me estoy comiendo un paso. Seguramente. A ver. Lo tengo en blanco y negro, hasta acá. Sí. Espérate que lo estoy en ventana degradado. ¿Dónde está acá? Degradado. Hacer doble clic. Ahí. Claro, ahí mira acá. Sí, está. Se te creó un punto nuevo. Sí. Entonces tenés que asegurarte bien de hacerlo Este ahí. Y ahí tenés una ventana de muestras. Ahora sí. Desde donde lees. Yo me fui una otra. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Me gusta ese color. Sí. Es el mismo, pero muy blanco. ¿Es así? Y ahora se ve cada noche. Ah, bien. Sí, sí, es importante. Sí, no se siempre. Ahí va, mira. Fíjate lo que tenía que hacer, así que te tratas. Sí, ahí. No, presta. ¿Pudieron hacer el degradado? Vamos, si necesitan, hacemos una vez más, paso a paso. ¿Lo repasamos? Dale. Vamos todo por atrás. Dale, no, yo lo repaso. Ustedes, los que ya hayan llegado, llegaron, no lo eliminen. Bueno, vamos a hacer un repaso una vez más para que quede bien en claro. Hacemos una forma. Bueno, en este caso ya me quedó el degradado guardado. Lo voy a hacer en blanco. Acá, aunque no se vea, le pongo un color de protección. Bueno, acá está mi forma. Yo lo que tengo que hacer es, primero selecciono un degradado. Cuando ya seleccioné el degradado, me voy a la ventana de degradado justamente, que está acá, y si no lo tengo ahí, lo puedo encontrar desde acá arriba. Y tengo que seleccionar degradado radial, que habíamos visto en la última clase, que está el degradado lineal, el degradado radial, y este degradado de forma libre, que genera un efecto mucho más interesante, pero es un poco más complejo.
A ver, realmente no es tan complejo, es más intuitivo de lo que parece, es mover los puntos y bueno, y vas moviendo el color que seleccionaste. Pero desde el degradado radial, ¿cómo nos manejamos? Simplemente hacemos doble clic en el punto. Tiene que ser sí o sí en el punto, porque si yo le erro un poco, ven ahí me sale el cursor con un más. Yo creo otro punto más. ¿Y para qué me serviría, por ejemplo, crear otro punto más? Yo le podría asignar 3 colores a mi degradado, por ejemplo. Yo podría hacer que sea un degradado de 3 colores, de 4, de 5, de un montón más de colores. A veces, por ejemplo, si yo quiero crear un color como el oro, me puede servir crear un degradado con más de simplemente 2 puntos. Pero bueno, en este caso, nosotros necesitamos solo 2 puntos. Si por error creamos uno más, bueno, podemos o tocar control Z, como siempre, o hacemos clic en el punto y ahí tenemos el tachito de basura que nos dice que podemos eliminar ese punto. Bueno, vamos a hacer doble clic y se nos abre acá las opciones para editar el color y vamos a seleccionar el color magenta más oscuro. Una vez que lo seleccionamos, hacemos doble clic en el otro punto y seleccionamos el color magenta más claro. Entonces nosotros ya tenemos un degradado con forma radial. También se puede modificar desde esta misma ventana la opacidad de uno de los puntos. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos crear una viñeta, por así decirlo. Si yo pongo una imagen acá atrás se va a ver porque yo le bajé la opacidad. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden generar a partir de los degradados. Bueno, tenemos ya nuestro degradado y lo que vamos a hacer es bloquearlo para poder trabajar más cómodos. Lo bloqueamos con control 2. Seleccionamos la forma y tocamos control 2 para bloquearla. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es crear el texto. No sé qué texto podría ser. Bueno, yo le voy a poner fusión. ¿Cómo creamos un texto? Vamos a la herramienta de texto, hacemos clic y escribimos fusión. Cuando hacemos el texto, no arrastramos porque nos va a generar un texto en área, es decir, una caja de texto que se rellena con texto, sino que hacemos clic siempre. ¿Qué tamaño más o menos maneja? El tamaño 165 y le vamos a dar un color blanco. El tamaño de la tipografía 165 y no sé cuáles tienen instaladas por defecto. Yo por las dudas, porque no sé cuáles tienen instaladas ustedes, voy a dejar esta, o si quieren por ahí para que sea un poco más estético, le podemos poner la tipografía que usamos para el flyer de Argentina, o también la tipografía Gotham, que creo que todos la deben tener. El Monument Extended era Sí, es Monument Extended o Gotham, una de esas dos tipografías. Yo para que simplemente usemos una que no sea la predeterminada y porque además en este tipo de efecto queda mejor tipografías que no son tan finas como esta, como la predeterminada. Bueno, ya tenemos el texto, lo pusimos en 165 puntos de tamaño. ¿Todos pudieron crear el texto? Bueno, vamos a alinearlo con la mesa de trabajo al centro, es decir, vamos a centrarlo a nuestra mesa de trabajo. Bueno, una vez que tenemos ya el texto, lo que vamos a hacer
al igual que en la clase anterior, vamos a duplicar este texto. ¿Cómo lo duplicamos? Tocamos la tecla Alt y arrastramos hacia abajo presionando también la tecla Shift. Entonces nosotros vamos a duplicar como en el mismo eje vertical nuestro texto. Viste que tenés muchas veces de trabajo. Sí. Y cuando querés centrar algo, se va a centrar. Está buena. Está buena la pregunta. Mira, yo me doy cuenta simplemente por este detalle que yo tengo seleccionada esta mesa de trabajo y no otra. Si ustedes se fijan, hay como un contorno negro. Si yo hago clic acá, el contorno está ahora sobre esta. Si yo hago clic acá en esta, bueno, en esta no se nota tanto. Simplemente en la última que yo hice clic, en la última mesa de trabajo que yo hice clic, es la que yo estoy seleccionando. Si tengo dudas de cuál estoy seleccionando, puedo ir a la herramienta mesa de trabajo y se me va a marcar la que yo tengo seleccionada. Y sí es una buena pregunta esa porque si yo, por ejemplo, tengo este texto acá y yo hice clic en esta mesa de trabajo y yo lo quiero alinear, se me va a alinear respecto a la última mesa de trabajo en la que yo hice clic. Eso un montón de veces puede pasar que, por ejemplo, no sé, tenemos una imagen gigante y yo la quiero alinear con, no sé, esta mesa de trabajo, ¿no? Entonces yo hago clic, pero primero muevo un poco y sin querer hice clic en esta. Entonces es algo que puede pasar muchas veces, bueno, alinear respecto a una mesa de trabajo que no queremos. ¿Ya tienen los dos textos creados? Bueno, no hay problema. Una vez que tenemos los dos textos creados, el texto de abajo, o sea, el texto que está abajo, vamos a achicarlo un poco. ¿Cómo lo achicamos? Desde los puntos de ancla o, si no, le voy a dar un tamaño de 100 puntos. Bueno, cuando ya le di el tamaño de 100 puntos, lo que nosotros vamos a hacer acá, como les dije, no es que vamos a aplicar un efecto sobre un texto, sino lo que vamos a hacer es, justamente por eso puse esto, fusionar ambos textos para que se conviertan, por así decirlo, en una única forma. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar ambos textos. Como tengo la forma bloqueada, puedo arrastrar y seleccionar ambos, o puedo hacer clic en uno y shift clic en otro. Y vamos a ir. Claro. Y vamos a ir arriba a este menú que dice objeto y vamos a ir hasta la opción que se llama fusión. Entonces, con los dos textos seleccionados vamos a fusión y vamos a poner crear fusión. Cuando pusimos crear, muy probablemente les salga lo mismo que a mí, que es decir, se creó como un tercer texto, pero que realmente no hay un tercer texto. Esto también, además de haberse creado ese aparente tercer texto, también se agrupó. Es decir, que yo si muevo una cosa, estoy moviendo todo. Esto, igual que en cualquier grupo, si yo voy a la herramienta de selección directa y muevo uno solo de los textos, por ejemplo este de abajo, vamos a ver que se mueve solo el de abajo y la fusión también se modifica en base a la posición de este texto. Solo una preguntita. Sí. Cuando se fusionó, una guía en el centro que a mí me quedó inclinada. Se ve que no está, y a vos te quedó derechita. Bueno, en caso de que... ¿Te pasó lo mismo? Ah. Profe, ¿me da 5 minutos por todo asistencial? Dale. ¿Puede ser? Sí. Acá llegó. No.
Abreu. Chica, ¿cuándo apareció, por favor? No, porque Sí. seguramente lo corrieron. Sí. ¿Cómo? Perdón. Está desfasado. Sí. Mira, simplemente te hago. Mira, ¿ves? Fíjate. Sí. La herramienta es selección directa porque esto es un grupo, ¿no? Sí. Si yo tengo control directo, Señor, ¿está no hay- la pecho? no hay- Sí. Sí. Mira, Gracias. Pero hacemos clic sí, con la herramienta de selección directa. sí. Yo voy a alinear. Claro. No, Music la pecho. selección directa. Music la pecho, por fin. El pecho. López y el señor acá. Rébora Mabel. Listo, profe, gracias. Bueno, ya tenemos la función creada. Ahora simplemente es cambiar las propiedades de nuestra función. Como les explicó recién a Mabel y les estaba explicando, si yo hago control Y, me voy a dar cuenta que no hay un segundo, o sea, no hay un tercer texto. Eso realmente es parte del efecto de función. Si yo, por ejemplo, con la herramienta de selección directa muevo el segundo texto, se me van a crear otros y no voy a tener más textos realmente. Simplemente es parte del efecto. Nosotros lo que necesitamos es que esto parezca una especie de sombra o de profundidad. Entonces, para modificar una función, nos vamos a objeto, fusión, y además de que tenemos la opción de soltar, que soltar la fusión sería básicamente quitar el efecto, vamos a ir a opciones de fusión. Objeto, estamos acá, seleccionamos la fusión, o sea, seleccionamos la fusión sería el efecto que estamos creando, vamos a objeto, fusión, y está esa opción que dice opciones de fusión. ¿La pudieron encontrar todos? Miren ahí en la pantalla cualquier cosa. Bueno, vamos a tocar opciones de fusión. ¿Todos pudieron? Avísenme cualquier cosa. Yo voy, pero... Y nos sale este panel, que es justamente las opciones de fusión. Y tenemos, bueno, diferentes opciones que dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo es que vamos a poder modificar algunas cosas. A nosotros lo que nos sirve es esta que dice distancia específica. ¿Vieron cómo si yo de suavizar color paso a distancia especificada, perdón, nos cambia a que ya no tenemos esa distancia entre los textos, sino que se junta todo, básicamente. Si yo subo esta distancia, lo que pasa es que empieza justamente a notarse esa diferencia. Si yo lo pongo en 200, ahí ya tengo, por ejemplo, los textos que tenía antes. Esto justamente, ¿qué es lo que me dice? El espaciado entre una capa y otra, por así decirlo. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es ponerle 0. Creo que no me deja 0. Lo que máximo que me deja es 1. 0,1. Le voy a poner el mínimo, porque nosotros queremos que sea lo más cercano a una sola forma. Todos pudieron poner esto, distancia especificada, el mínimo valor posible. Si ponen 1 no pasa nada tampoco, o sea, no es necesario que diga sí o sí 0,1. Bueno, cuando ya pusieron esto, siempre fíjense de tener tildado la opción de previsualizar para que vean cómo sería el resultado. Le dan a OK. Y ahora ya tenemos la fusión tal cual la necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos textos son blancos, entonces nosotros no tenemos diferenciación alguna entre ninguno de estos. Vamos con la herramienta de selección directa. Vamos a la herramienta de selección directa y seleccionamos el texto de abajo. Se van a dar cuenta a dónde está porque cuando pasen el mouse se les va a subrayar. Si no, pueden hacer control Y
y simplemente les pone el modo línea y pueden ver a dónde está cada uno de los textos. Bueno, cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer simplemente es, nos vamos acá arriba y vamos a modificar el color del texto de abajo y vamos a poner el magenta más oscuro. ¿Por qué no me dice? Con la herramienta de selección directa, ¿no? Ah, bien. Recuerden, esto es un grupo. Entonces, como es un grupo, yo para poder seleccionar el elemento que necesito, tengo que siempre acceder con la herramienta de selección directa. Con la herramienta de selección directa seleccionamos este texto de acá abajo y podemos hacerlo con el modo líneas en caso de que no sea más fácil. El más oscuro. Se me todo. Se me pinta todo, no sé por qué. ¿Estás segura que estás seleccionando la herramienta de selección directa? Sí, sí. O sea, ¿no te queda así? A ver. A ver. Lo que pudo haber pasado es que tal vez vos ya tenías seleccionado antes el texto. Ah, bien. Eso es lo que pasa. Vos ya tenías seleccionado un grupo, eso fue lo que pasó. Bueno, en caso de que les pase lo que le pasó a Mabel, que se les pinta todo, aunque están seleccionando con la herramienta de selección directa, deseleccionen todo y seleccionen de nuevo desde cero. Bueno, acá ahora lo que pasa es que como yo dupliqué el texto inicial y puse el texto duplicado de fondo, el texto más chico me quedó por encima del texto más grande. Por encima, ¿en qué sentido? En el sentido de posicionamiento. Entonces, por ejemplo, ven, es como que está a la inversa. Si yo muevo esto, está a la inversa, es decir, del más grande va hacia el más chico. Yo necesito que eso sea al revés. Para eso, simplemente, con la herramienta de selección directa, voy a seleccionar el texto de arriba, hago clic derecho y en organizar pongo traer al frente. Entonces, cuando yo hago eso, yo ya creé mi efecto de fusión. Si yo, por ejemplo, con la herramienta de selección directa, yo lo muevo, yo puedo generar, diferentes perspectivas donde puedo, darle una posición u otra y vemos que se pueden generar efectos bastante interesantes dentro de todo, relacionado a lo que es el 3D. Pero, sí. Sí, podés poner lo que sea. Lo que pasa es que cuando no es como uniforme, queda como torcido. Simplemente esa es lo único que tenés que tener en cuenta. Esto generalmente se utiliza con formas uniformes, por así decirlo. Pero yo, por ejemplo, puedo crear lo mismo con un círculo, con un cuadrado, con una carita, con muchas cosas puedo generar el mismo efecto y también es bastante interesante. Pero acá vemos que lo único que nos quedó diferente es que acá este texto está totalmente legible y este está un poco dificultada su legibilidad. Esto es simplemente, no sé por qué dentro del documento estoy andando re lento. Bueno, lo voy a mostrar desde acá directamente. Esto es simplemente porque yo lo que hice fue duplicar el texto de arriba y a este texto, primero, no le di un color blanco, le di un color un poco más claro. Entonces,
perdón, un poco más oscuro. Lo que vamos a hacer es, al texto de arriba le vamos a dar un color un poquito más oscuro. Puede ser el magenta más claro, por ejemplo, le podemos dar el color magenta más claro de nuestro degradado. Eso lo hago seleccionando el texto con la herramienta de selección directa y le cambio el color. ¿Pudieron? Díganme si pudieron modificar el color del texto de arriba. Bueno, recuerden siempre tener deseleccionado todo, ir a la herramienta de selección directa, hacer clic y ahí modificarlo. ¿Y el color que pusimos puede ser cualquier color? Sí, puede ser cualquiera. ¿Qué color pusiste? El magenta más claro. Ah, no. Ahora sí. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es, con la herramienta de selección directa, hacer control C, o sea, selecciono el texto de arriba, toco control C y control V. Es decir, copiamos y pegamos el texto de arriba. Le doy un color blanco y lo voy a alinear para que quede encima de mi fusión. Entonces, bueno, yo de esta forma yo ya generé un estilo de texto en 3D que es de una manera muy simple, que en ocasiones puede llegar a ser bastante interesante generar este tipo de efectos, y sobre todo que este efecto también lo pueden generar con un montón de otras cosas, lo pueden generar con líneas, con formas, bueno, eso es, literalmente pueden hacerlo con cualquier tipo de objeto en Illustrator. Así que bueno, si quieren esto después lo pueden agrupar, seleccionan todo y bueno, ya les queda el grupo, y si quieren modificar un elemento lo modifican con la herramienta de selección directa. ¿Cuál parte te quedaste? Primero, estamos así, hacemos clic en el texto de arriba, seleccionamos el clic con la herramienta de selección directa, ¿no? Y seleccionamos el color magenta más claro. ¿Hasta ahí? Sí, pues yo estoy haciendo otro diseño. Bueno, sí, pero hasta ahí va. Hacemos, nos aseguramos de estar seleccionando el texto de arriba, hacemos control C, control V, control C y control V corta, perdón, que es copiar y pegar. ¿Eso pudiste? Claro, te puso un texto encima, ¿no? A ver. Sí. ¿Cómo era para volver a seleccionar todas las formas? Con la selección esta directa, con esa me quedo así. Con esta cada parte, con la otra todo. O sea, yo hago así acá, me selecciona de arriba. Sí, porque ahí se ha desbloqueado. Quiero que no desbloquee ese trabajo. Sí, selecciona de abajo. Selecciona la que está. No sé si cuando seleccionaste, seleccionaste ese trabajo. Se selecciona de abajo, selecciona todo para arriba. Sí, Bueno, entonces, básicamente eso es el efecto, se los quería mostrar para que, bueno, vean una opción. Hoy en día, las versiones más recientes de Illustrator tienen efectos de 3D muchísimo más avanzados y automatizados, porque, por ejemplo, Illustrator tiene otras opciones para hacer efectos 3D, pero que a mi parecer son un poco, no sé, o sea, más o menos medias berretas en algún sentido.
Y bueno, en realidad también tiene opciones súper avanzadas, pero hay que conocerlas mucho y realmente, a menos que se dediquen a eso, son pocos los casos en los que uno lo utiliza a veces. Después hay otros programas directamente de diseño, de modelado 3D, que son una locura. Y tengo entendido que no son tan difíciles de usar, pero bueno, son una locura y ya ahí uno puede hacer cosas mucho más avanzadas. Bueno, ya estamos con este diseño y con este efecto. Y ahora el último efecto que les quería mostrar es este efecto que es un patrón. O sea, este no es un efecto en sí, pero es algo que les sirve mucho. Por ejemplo, yo a partir de estas letras volteadas lo que hice fue generar un patrón que después, si yo, por ejemplo, quiero, yo lo puedo usar para crear más que formas, texturas a partir de esto. Yo después de esto, por ejemplo, puedo usarlo de fondo para algo. Ven que este patrón queda como si fuese un color, por así decirlo. Es más, si yo, por ejemplo, voy a la ventana de muestras, yo ahí tengo eso que dice motivo nuevo. Es decir, yo puedo generar mis propias texturas para reutilizar después en mis diseños. Eso sirve mucho sobre todo para lo que es identidad de marca. Bueno, vamos a crear un patrón, vamos a crear algo simple. Lo que vamos a hacer es crear una forma. Primero, yo creo que ya les había pedido que tengan 3 mesas de trabajo preparadas. En caso de que no, crean una nueva mesa de trabajo. La crean a partir de esta herramienta. Vos, Mabel, justo faltaste, creo que en las últimas clases. Bueno, no hay problema. Después mírate las clases. Sí, es muy fácil, así que lo vas a sacar el toque. Bueno, vamos a crear una forma nueva que va a ser el fondo de esto, de 1080 por 1080. Le vamos a poner el color que querramos. Yo le voy a poner ese celeste. Acá es 100% indiferente el color que utilicemos, el que más les guste, que sea un color que no sea blanco para que se den cuenta que está ahí. Y lo vamos a bloquear, lo vamos a alinear con las herramientas de alineación y lo vamos a bloquear. Avísenme cuando ya tengan ese fondo creado. Control 2 es para bloquear, exactamente. Bueno, si ya lo tenemos bloqueado, si ya tenemos nuestro fondo, vamos a crear un patrón. Para crear un patrón, lo mejor es tener más de una forma creada. O sea, es decir, por ahí no puede tener sentido hacer un patrón solo de cuadrados o solo de triángulos, pero también es más interesante, desde mi punto de vista, crear un patrón un poco más complejo o más compuesto. ¿Quieren que hagamos un patrón con letras? Así vemos una vez más también el tema de convertir las letras en formas. ¿Les parece? ¿O quieren que hagamos algo un poco más simple con solamente un cuadrado, un triángulo o algo así? ¿Uno más así? Bueno, vale. Bueno, vamos a escribir un texto. Yo acá voy a poner hola para hacerla más simple. Dice 100 el tamaño, pero esto es, acá sí es 100% indiferente, le pueden poner algo más chico, pueden poner 50. Diría que no hagan algo demasiado grande, porque estas letras después van a estar distribuidas por todo esto, ¿no? Bueno, ¿crearon el texto ya? Pueden poner lo que sea que quieran.
Y lo que sí, elijan un color que tenga un buen contraste con el fondo. Si tienen un color muy oscuro, usen un color claro, y si tienen un color muy claro, pues usen un color oscuro, o vean que contraste bien. Bueno, vamos a convertir este texto en formas y vamos a hacer lo mismo que yo hice acá, que es desordenar las letras. Bueno, para eso primero voy a seleccionar el texto y voy a tocar control más y me voy a acercar a mi texto para trabajar cómodo. Esto es algo súper importante, siempre trabajen cómodos, no tiene sentido estar trabajando así. O sea, no tiene ningún sentido porque simplemente tocando control más nos acercamos. Bueno, con el texto seleccionado vamos a ir al panel de texto, perdón, al menú de texto desde acá arriba y vamos a poner crear contornos. Avísenme si todos lo encontraron, si todos pudieron. Bueno, con el texto seleccionado me voy al menú de texto desde arriba y ponen crear contornos. Cualquier cosa miren la pantalla y está ahí. Bueno, crear contornos. Mira, hay texto. Está ahí, bueno, yo ya seleccioné, así que me sale como abajo de puntuación inteligente. Me dice crear contornos. Una vez que yo creé el contorno, lo que pasa es que esto es una forma, ya no es más un texto. Yo no puedo modificar el texto, yo puedo modificar la forma. ¿Pudiste mal? Sí. ¿Pudieron todos? Bueno, voy a hacer doble clic en mi texto convertido a formas para meterme dentro del grupo. ¿Y por qué me interesa meterme dentro del grupo? Porque yo quiero mover cada letra por separado. ¿Ven? Yo, por ejemplo, ahora yo puedo mover la H, la puedo separar. Puedo mover la O. Cuando hice doble clic desapareció. A ver, pone control más. ¿No? A ver. Bueno, espera, me voy. ¿Sabes qué pasó? No tenés bloqueado el mesa de trabajo. Bien. Entonces, vamos a hacer control 2 y bloqueamos. Ahora sí. Ahí está. Ahora haces doble clic y podemos modificar. Ya tenemos Claro, las letras. como vos quieras. Como forma. Bueno, ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con las letras. Cada quien puede hacer lo que quiera, yo les muestro opciones. Podemos, por ejemplo, girar. ¿Cómo giramos un objeto? Desde el punto de ancla de las esquinas. Bueno, en realidad de todos, si yo me posiciono un poquito por fuera del punto de ancla, a mí me sale ese cursor. ¿Ven el cursor ese que me sale? Ese cursor es para girar un objeto. Yo puedo girarlo como yo quiera. Puedo girarlo con Shift y se me gira en ángulos exactos. Es decir, 90 en 45. Es decir, me posiciono el mouse un poquito por fuera de los puntos de ancla y me salen estos cursores. ¿Pudieron? ¿Vieron esa opción? Bueno, mientras ustedes van moviendo las letras, cambiándole el tamaño, haciendo lo que ustedes quieran, les recomiendo que no se superpongan una con otra, pero bueno, también si quieren cambiarle el color a una letra y poner una letra en rojo y otra letra en amarillo, siéntanse libres de hacerlo. También, ¿qué otra opción tenemos, por ejemplo, para modificar una forma? Si yo pongo la herramienta de selección directa, esto véanlo porque está bueno, es interesante y les puede servir mucho. Si yo pongo la herramienta de selección directa y hago clic sobre la forma, me salen puntos internos. Estos puntos, si yo los muevo, me genera bordes redondos. O sea, es decir, los vértices me los redondea.
vean un segundo todo para que después ya lo sepan. Si yo con la herramienta de selección directa hago clic sobre una forma, a mí me aparecen estos puntos de ancla, digamos, que son más bien vértices para redondear. Y yo puedo también, además de directamente hacer clic y arrastrar y redondear, yo puedo hacer clic en uno solo. Si yo hago clic en uno solo, ven que este se me marcó diferente. Este de acá, ven que se me marca diferente. Yo puedo modificar este solo, por ejemplo. Entonces, esos simplemente son opciones para modificar. También, por ejemplo, si yo toco la tecla Alt, me aparecen otras opciones de modificación. Vean que me cambia el cursor a medida que voy tocando Alt. Y por ejemplo, se me hace esto. Bueno, esto simplemente son opciones de modificar bordes. Bueno, díganme si pudieron modificar ya la palabra, las letras como querían. Si quieren que repase un segundo más esto de las modificaciones de la curvatura. Para la curvatura es con la herramienta de selección directa, haces clic en la forma. Esto no es necesario que lo hagan, ¿no? Obviamente. Me vectoriza cuando le pongo. Claro, haces clic, mira, ¿te parecen estos? Estos puntos, todos cerca. Sí. Bueno, haces simplemente clic en una de las esquinas o sin hacer clic en una de las esquinas empezás a arrastrar y se te van. Mira lo que me hace con la selección directa. ¿Ves? Claro, mira, si vos agrandas, sí. te parecen estos. Ah, si vos claro, haces así, se te curva. Ok, no lo Si veía vos porque haces- tenía chiquitito. Claro, eso siempre hace. No, ese no es Photoshop, ese es para instalar. Ay, no. Eso es para instalar. Bueno, ya, ahí si vas a hacer clic en uno solo, puedes modificar uno solo. Es que lo tenía muy chiquito entonces. Bueno, díganme si ya modificaron las cosas, si quieren que veamos un poco más estos puntos de ancla para curvar las formas. Chicas, ¿allá ustedes tienen alguna duda? Bueno. ¿Para que instalarlo, profesor, no? Sí. Bueno, una vez que ya tenemos esto, que ya modificamos como queremos nuestras formas, que ya giramos, que ya hicimos lo que queríamos hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer doble clic fuera, es decir, si están dentro, hacemos doble clic fuera del grupo y hacemos control punto para volver a nuestra mesa de trabajo. Seleccionamos este grupo de letras, vamos a objeto y vamos a motivo y igual que en función nos sale la opción de crear. Ponemos crear y bueno, primero nos dice que el nuevo motivo se ha añadido al panel de muestras. ¿Qué significa esto? Que nosotros después vamos a poder utilizar este patrón, este motivo o esta textura que estamos creando. Y también dice que los cambios realizados durante el modo de edición se van a aplicar a la nueva muestra al salir. Es decir, ahora se nos va a abrir el modo de edición de este patrón y después, cuando terminemos, vamos a tener disponible ese patrón en la ventana de muestras. Ponemos OK y vemos que ya se nos empieza a crear el patrón.
Bueno, y acá es mucho juego, o sea, realmente no les voy a dar pautas, no les voy a dar fórmulas exactas, esto es juego, es ponerse a ver qué opciones hay. Yo se los muestro porque realmente es algo que si van a utilizar marcas o si van a trabajar para una marca en particular, son recursos que pueden servir mucho. Por ejemplo, no sé vos, Dani, si estás haciendo flyer para el Grow, tranquilamente con una hojita, pues está así, más chiquita y más grande, puedes hacer un fondo que sea específico para eso. Bueno, acá simplemente tenemos la opción de ponerle el nombre a nuestro patrón. Puede ser, por ejemplo, textura 1, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser patrón tal, con patrón, no sé, colores fuertes, patrón colores... Bueno, ahí ya ustedes verán en el caso que lo quieran aplicar. Tienen acá el tipo de azulejo, es decir, la repetición de qué manera se va a dar. En este caso es cuadrícula, es decir, como que todo se pone alrededor. Pero también tenemos, por ejemplo, este que es ladrillo por fila. ¿Qué significa? Como una pared de ladrillo que no se pone un ladrillo encima del otro, sino que como que van a la mitad, o sea, uno llega a la mitad del otro. Esto igual. Tenemos ladrillo por columna, lo mismo, pero es decir, en sentido vertical. Tenemos hexadecimal, es decir, que se hace un hexágono y que a cada uno de los lados nosotros tenemos, le voy a mostrar un poco mejor. Ven, por ejemplo, que acá se dibuja un hexágono, ¿no? Es decir, que a cada lado del hexágono imaginario que estamos dibujando, ahí en ese sentido es como se crea el patrón. Y también tenemos hexadecimal por fila, que es lo mismo, es decir, en un sentido horizontal. Bueno, acá lo pueden hacer como ustedes quieran, no hay ningún tipo de indicación. ¿Qué es lo que pueden modificar en caso de que pongan, por ejemplo, ladrillo por fila? ¿Qué tanto se va a desplazar esto? Es decir, si ponen más, si ponen menos. Bueno, yo en mi caso lo voy a poner en cuadrícula. Si ustedes quieren también pueden ponerlo en cuadrícula. ¿Qué es lo que podemos poner? ¿Cuántas copias queremos? Es decir, si queremos que el patrón sea así, más grande, o si queremos que el patrón sea como más pequeño, perdón, 3x3. Esto después también, si yo clico acá, yo puedo modificar, por ejemplo, el tamaño. Y ahí yo puedo ver, bueno, cómo quedaría. Generalmente cuando hacemos patrones solemos utilizar formas más chicas que grandes, generalmente. Puede existir la excepción. Y acá en anchura y en altura elegimos el espaciado, más que el espaciado, el margen que tiene cada elemento del patrón. Es decir, si yo pongo que tenga 100 y 100, es decir, estoy haciendo que tenga 100 píxeles alrededor, tanto por arriba como por abajo y los costados. Bueno, y la última opción, que esta sí es súper importante que la tengan en cuenta, es esto de atenuar copias. Si yo pongo atenuar copias, el patrón se me va a generar con formas, perdón, con una opacidad más justamente menor. Si yo le elimino esta opción de atenuar copias, yo siempre se la elimino. ¿Por qué? Porque después si yo quiero modificar la opacidad de mi patrón, la modifico directamente desde la ventana, desde el panel de opacidad que está acá, el panel de transparencia. O sea que no es conveniente atenuar copias, usarlo acá, sino usarlo cuando yo lo use. Claro, eso en lo que yo en mi experiencia. ¿Y superponer para qué sería? ¿Superponer? Ah, ¿decís acá? No, yo no entendí. Ah, y esto es para cuando vos, por ejemplo, le pones... Bueno, cuando vos le bajas las cosas, o sea, cuando vos le bajas, perdón, las medidas, ves que se superponen.
vos lo que estás diciéndole es si se superpone uno, o sea, por ejemplo, en este caso, el que está debajo se superpone al de arriba o el que está a la derecha se superpone al de adelante. Generalmente, también en mi experiencia, cuando uno hace patrones, no superpone los elementos, pero eso ya varía en las millones de posibilidades que cada uno contemple. Bueno, en este caso yo le voy a dar 100% de anchura y de altura. Lo dejé a mi objeto bastante chico, le puse copias 3x3 y le saqué esto de atenuar copias. Cuando ya está esto, lo que yo tengo que hacer es poner desde acá arriba, una vez que ya modificaron el patrón, que ya lo tienen listo, yo tengo que poner hecho. Si yo cierro esto, se me va a eliminar el proceso que yo estuve haciendo, entonces yo voy a poner hecho. Y muchas veces uno quiere, a partir de un patrón, crear variantes de ese patrón. En ese caso existe esta opción que es guardar una copia. Es decir, que yo puedo crear muchas copias de un mismo patrón. O sea, yo puedo, por ejemplo, crear un patrón y hacer una copia que en vez de que sea igual, pero tenga otro color, por ejemplo. Yo le voy a poner hecho. Una preguntita. Si ¿es conveniente 3x3 o puede ser 5x5? Porque usualmente lo que dice yo es que a lo mejor... Es que eso después realmente cuando vos... Depende de cada uno. Sí. Ok. Y para el uso que se le da. La copia, todo lo guarda acá en el panel de muestras. Si yo, por ejemplo, ahora yo ya le di hecho. Desde arriba tenía la opción de hecho, le dan a hecho. Díganme si necesitan que vuelva a abrir el panel este del motivo. ¿No lo tenés hecho? A ver. ¿Cómo? No hace falta. A ver, vamos a ir una vez más. Yo lo que voy a hacer es... Te queda ya registrado en muestras. Mira, vos estabas acá. ¿Pusiste hecho? Un cuadradito. A ver. Me queda acá, ¿ves? Con el nombre que le pusimos. Esto tiene magia. No te viste, ¿no? ¿Sí? En blanco. Está en blanco el elemento que hay que usar. Entonces, ahí le vas a dar la información demasiado. Es decir, 50, 250, 200 por 200. Y ahí le das hecho. Pero le das hecho y después. ¿Qué dice? 22. Y te ves de seleccionar, te das hecho, ahí haces y seleccionas. Entonces se cobra, no se cobra. No sé qué color querés poner. Para todos los que pagan, ¿no? Pero mira, si le doy hecho. No, yo creo que en este sitio que me pidió, no. Pero me pasa a mí, me salió con este sitio y también me limpio todo. Ahí tú ya tenés el pago. Entonces, No sé qué toque. ¿qué Vos es la cosa que no entendí. Porque a veces te permite saber, por ejemplo, por 3 meses gratis. Y justo ayer me cumplió 5 días. Y por eso no tengo podido cumplir. motivo? Que tengo que hacer Claro. Cuando dice. Ahí le va a dar. Y no puedo hacer cosas, sino tipo de repetición. La altura, el espacio del jugador y el área. Y
bueno, eso, después todo es juego, ¿no? Todo es cuestión de que se pongan a ver, a probar. Sí, a las 7, ahora vamos a empezar a cortar puntual porque empieza otro curso de una de las chicas que venía al curso acá, Daniela, no sé si se acuerdan, una chica rubia, que va a empezar a dar un curso de ventas o de turismo o algo así. Así que bueno. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro patrón creado, todos le dieron hecho. Entonces, ahora tenemos en el panel de muestras, tenemos nuestro patrón. Tiene que aparecer al final de todas las muestras de esta de arriba, nos va a aparecer el patrón. Si nosotros le damos doble clic, se nos abre la opción de modificar ese patrón. Y acá es donde nosotros podemos hacer clic en este elemento y lo modificamos y después le ponemos guardar una copia. Yo, por ejemplo, puedo poner ahora que todo sea rojo y pongo guardar una copia, le pongo un nombre, copia 1 y acá ya se me creó la copia directamente. Cuando pongo guardar una copia se me crea la copia y cuando pongo hecho finalizo ya el modo de edición. Entonces, modificar un patrón es tan simple como hacer doble clic en el patrón sobre el panel de muestras. Bueno, ¿ya todos tienen su patrón? Sí. Si todos tienen su patrón, ¿no lo tenés todavía? Vamos a... Cambiamos el color, hay que seleccionarle, al cambiarle el color, yo lo tengo en negro y acá me aparece así, ¿ves? Si yo le pongo rojo se va a pintar todo rojo. Vamos a hacer esto. Bueno, Photoshop directamente lo vamos a arrancar la clase que viene, así que todos tengan todo instalado. Bueno, si ya todos tienen su patrón, ¿Cómo le cambiamos el color? Perdón. doble clic sobre el patrón, Sí. seleccionas la forma Ahí está. y ahí le cambias. Bueno, ahora quiero que todos seleccionen su patrón desde el panel de muestras. No importa si les salió bien, si les salió mal, todo eso después van a poder modificarlo porque justamente solo haciendo doble clic ya pueden modificarlo. Pero quiero que hagan clic y quiero que pongan la herramienta de formas y creen una forma de 1080 por 1080. Pongan 1080 por 1080 y denle a Enter. Bueno, díganme si pudieron ya hacerlo. Se les creó una forma de 1080 por 1080 con su patrón. Sí. Bueno, esta es la forma en la que ustedes pueden hacer un patrón. Después pueden modificar un millón de cosas de esto. Le pueden dar, bueno, pueden darle otro sentido. Le pueden poner también un fondo al patrón. Yo siempre hago patrones que no tienen fondo porque prefiero directamente después agregarle el fondo detrás. Bueno, entonces le damos a guardar el documento. Y bueno, básicamente eso sería todo por la clase de hoy. No llegamos a arrancar con Photoshop, pero no hay problema porque arrancamos la clase que viene. En Photoshop vamos a trabajar menos piezas porque vamos a aprender más herramientas, justamente menos piezas. Bueno, voy a primero detener la grabación.